Buenas tardes, Luis Fernández. ¿Qué tal? De Venezuela, mi gran amigo. Así es. Y tenemos un abogado venezolano, experto en derecho deportivo, en contratación deportiva, en todos los elementos que tengan que ver con el mundo del derecho deportivo y de las agencias deportivas y todos esos trámites que los jugadores y los representantes deben hacer. Correcto. ¿Qué nos puedes comentar de cuáles son los primeros pasos del desarrollo de un derecho deportivo en el mundo? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar en este espacio y hablar, sí, de la historia del derecho deportivo, dónde nace. Pudiéramos remontarnos hasta la antigua Grecia y los Juegos Olímpicos. Podríamos ir más allá, más atrás en el tiempo y hablar en nuestro lado del océano de deporte prehispánico y otro tipo de cosas. Sin embargo, son unos vestigios que son muy diferentes a los que tenemos hoy en día. Porque la verdad es que el deporte, para diferenciarlo de la actividad física, uno de los grandes elementos que tiene es que es reglado. El deporte que a nosotros nos interesa, desde el punto de vista del derecho deportivo, va más allá de la actividad física o mental. Tiene que haber un ánimo de ganar. Tiene que haber una competición. Tiene que haber algún tipo de competencia. Y para eso, para yo saber en esa competición quién va a ganar o quién va a perder, yo necesito tener unas normas y necesito tener unas reglas. Entonces uno podría decir que el derecho deportivo existe desde que existe el deporte, porque cuando existió, desde que se crea el deporte, en cualquier disciplina, en cualquiera de sus áreas, se crea porque existen unas reglas de alguien que va a ganar y alguien que va a perder. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hoy en día yo todavía a muchas personas, cuando le digo que me dedico al derecho deportivo, me dicen, qué interesante. ¿Y eso qué es? Y eso existe. De eso se come. O sea, hay varias cosas, ¿no? Que entonces, si uno le hablan de derecho civil, de derecho mercantil, por supuesto que cualquiera, aunque no sea abogado, pues lo va a reconocer. El derecho deportivo no. Y por eso es que, por mucho que tenga esos antecedentes muy atrás, lo cierto es que el derecho deportivo que permite comer el derecho deportivo es reciente, de hace unos 20 años tal vez para acá, 25, y está en nuestra región muy atado al fútbol. Sí, entre muchas otras cosas. Ahí, dependiendo de dónde nos vayamos a meter, el nacimiento del derecho deportivo, como lo conocemos hoy en día, está muy atado al fútbol. Yo te quería preguntar, porque en las clases de derecho deportivo, en algún momento, leyendo a algún autor, se hablaba de una diferencia entre ejercicio y deporte. Y salir a caminar aquí a la cinta costera todas las mañanas para sentirme bien, eso es ejercicio. El día que yo entro a una maratón para correr, entonces ya estoy compitiendo, sí, estoy haciendo deporte. Entonces el deporte es lo que tú dices, es el ejercicio regulado, competitivo. Entonces ese es un aspecto muy interesante que la gente tiene que entender y se entiende desde los inicios. Los inicios de la regulación deportiva son muy interesantes. Recuerdo en Netflix una película, no recuerdo si el nombre era El deporte de los caballeros o era algo de los caballeros, que es el inicio de las contrataciones en el fútbol inglés, que contratan, porque también en este aspecto histórico que estamos hablando del deporte, recordemos que el deporte comienza
en Europa como el deporte de la oligarquía, de los de plata. El pueblo no tenía tiempo para hacer deporte. Entonces, en esa película, estos equipos que al inicio eran de los clubes sociales de Inglaterra y de las universidades. y de las universidades, colegios, sí. contratan a este muchacho escocés, si no me recuerdo mal, y lo contratan y él llega a jugar a un club donde él no es de esa clase social, pero es firmado y es contratado, y es por lo que pude percatarme, se vuelve, no sé si es el primer futbolista europeo, pero es el primer futbolista que firma en el mundo. Bueno, probablemente sí, porque primero que estaba prohibido. Estaba prohibido, ellos, claro. Exacto, hay un reclamo de la... Correcto, estaba prohibido porque el deporte tenía que ser aficionado en sí. Y esa pelea se da sobre si permitimos la profesionalización o no permitimos la profesionalización, y eso va muy atado con el nacimiento del derecho deportivo. Pero antes de eso, te agarro con eso que decías de la diferencia entre actividad física y deporte. Hay un ejemplo que yo siempre pongo cada vez que hablo de ese tema, que es que hubo un caso, ahora no recuerdo en qué año, y no me acuerdo si fue en Texas o fue en Utah, de uno de esos dos estados creo que fue Utah, tenía prohibida por ley, hasta recientemente, 2006, 2000, la homosexualidad. La homosexualidad por ley estaba prohibida. Y estaba prohibido, por ende, cualquier tipo de actividad sadomasoquista. Y había una pareja gay teniendo sexo en su casa y los vecinos van y los denuncian porque estaban infringiendo esa ley. Y entra la policía y todas las cosas. Y se crea todo un debate jurídico porque dentro de todas las defensas, hubo mucho revuelo y todas las cosas a nivel constitucional y todo. Pero una de las defensas de la pareja gay era: nosotros no estamos haciendo sadomasoquismo, nosotros estamos haciendo deporte. Si te pones a ver, estaban haciendo una actividad física, tenían hasta sus uniformes, sus cosas, porque ellos se ponen sus cosas. Tienen sus propias reglas. El sadomasoquismo tiene sus reglas. Que si me estás pegando muy duro, si no me estás pegando muy duro, te digo una palabra, todas las cosas. Entonces, ¿estoy haciendo deporte o no estoy haciendo deporte? Una pregunta válida. Y una de las cosas que se analiza y se responde para decir que no hay deporte es que falta, además de tener esos tres elementos, falta un elemento fundamental, que es el elemento de la incertidumbre. Yo necesito, para tener un deporte dentro de la concepción que nosotros necesitamos de deporte reglado, para saber si alguien va a ganar o alguien va a perder, necesito tener incertidumbre de si va a ganar o va a perder. Sí, que tú pones a el equipo nacional de Panamá, si lo pones a jugar con equipos de niños de 15 años de un colegio, pues probablemente de 1000, el equipo nacional de Panamá mayores le va a ganar a los niños del colegio. Pero probablemente en una a lo mejor empate. O sea, yo necesito tener esa incertidumbre, y para generar ese valor que es tan importante dentro de nosotros del deporte, para protegerlo, es que yo, por ejemplo, prohíbo el dopaje. Claro. Porque el dopaje me afecta la incertidumbre. En el momento en que tú te estás tomando sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, me está afectando la incertidumbre. Prohíbo la corrupción, el amaño de partidos. Me está quitando el valor más importante del deporte, que es la incertidumbre. Por eso es que yo pongo a jugar niños de 12 años con niños de 12 años. Por eso es que yo, dentro del deporte, me permito generar ese tipo de reglas y esas diferencias que en otra instancia pudieran ser discriminación, pero en el deporte están permitidos dentro de la especificidad del deporte. Pero eso, disculpa, me alejé mucho de las cosas, pero lo que tú estabas diciendo era muy interesante porque nos lleva al derecho deportivo, que es justamente lo que queremos hablar, que es justamente ese nacimiento de la profesionalización en el fútbol. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que nosotros teníamos unos
deportistas, unas personas que estaban jugando para ganar en estos colegios en Inglaterra, en las universidades en Inglaterra, pero las reglas no estaban unificadas. Y un día una persona agarró la pelota con la mano y entonces se fue para el gol y entonces ¿por qué no? ¿Por qué la agarras con la mano? No, pero está prohibido, no, porque es que en mi colegio se juega así con la mano. Entonces se unen en 1863 en la taberna Frimazón y dicen, bueno, vamos a crear cuáles son las reglas del fútbol que se juega con los pies y del rugby que se juega con las manos. Ah, interesante. En una entrevista anterior a esta hablamos de rugby. ¿Viste? Como en Argentina los ingleses llevaron el fútbol y los ingleses llevaron el rugby a Argentina. Porque además están muy de la mano en el sentido de que está basado en la caballerosidad. Tanto así que ni en el rugby ni en el fútbol hubo árbitros sino hasta más de 70 años después. Porque todo se basaba justamente en tu palabra. Si fue gol, tú dices que fue gol. Si fue falta, tú dices que fue falta. Había una dosis de caballerosidad. Claro, no necesitabas un deporte de caballeros que te lo dijera. Las tarjetas amarillas y las rojas no aparecen hasta el Mundial de 1970. Exacto. Por la carnicería que hay en Inglaterra 66. Claro, entonces se prevalecía la caballerosidad. Tanto así que una de las primeras reglas que se tiene dentro del fútbol es justamente el fuera de juego. Porque el fuera de juego nace porque tú no me puedes atacar a mis espaldas. La prohibición del fuera de juego es que tú estás pasando la pelota a alguien que yo no estoy viendo. Y eso es poco caballeroso. Y por eso es que en el rugby yo paso la pelota hacia atrás. Porque me tienes que estar viendo. Pasarla hacia adelante es poco caballeroso. Entonces, y por eso es que yo critico mucho el fuera de juego hoy en día, del milímetro, de la cosa, del tipo del otro lado de la cancha que te está habilitando, porque es que ese no es el sentido del fuera de juego. El sentido del fuera de juego es que tú me estés viendo. Si yo me pasé 1 milímetro del pie o cosa, tú igualito me estabas viendo y yo estaba ahí al lado tuyo, igualito el gol debería valer y con lo difícil que es meter un gol. Pero a lo que voy con todo esto es que se ponen de acuerdo, creamos nuestras reglas del fútbol y del rugby. ¿El fuera de juego cuándo se...? Con la creación de las reglas en 1863. O sea, 1873. 6-3. 1863. Sí. Cuando yo creo mis 11 reglas del juego, incluyo el fuera de juego dentro de esas. Incluyo el tamaño de la cancha, incluyo el balón, incluyo que si cruza la línea es gol, incluyo 11 reglas de juego, que hoy en día, si no me equivoco, son 17. Avances, modificaciones de esas primeras 11. Pero en todo caso, estas reglas se crean a nivel universitario, aficionado, entre clubes, como tú lo estabas diciendo. ¿Y qué era lo que pasaba? Que yo quería ganar. Y para yo querer ganar, entonces necesitaba contratar a una persona. Y alguien contra el que yo había jugado y me había hecho muchos goles, pues voy y lo contrato. Y me lo traigo y le empiezo a pagar escondidas, empieza a haber todo un revuelo, con tal que, para hacer la historia corta, después de muchas asambleas, muchos revuelos, muchas sanciones, mucha persecución en contra del profesionalismo, se legaliza y se permite el profesionalismo. ¿Qué es lo que pasa y por qué es importante eso para el derecho deportivo? Porque cuando nace el profesionalismo, nace la inversión de quien está pagando. Y quien está pagando dice, pues si yo estoy pagando, tú te tienes que quedar conmigo. Y tú no te puedes ir con otro, a menos que ese otro me devuelva mi inversión. Y se ve el tema como una inversión de la cosa. Y se genera el derecho de retención. El derecho de retención no es más que cuando yo te contraté a ti como profesional, tú no puedes jugar con otro a menos que ese otro me pague a mí la inversión que yo hice. Y aunque tú no tengas contrato conmigo,
tú no puedes jugar con otro hasta que no vengan a darme a mí lo que me corresponde. Y por eso es que, por ejemplo, Pelé nunca sale del Santos, sino hasta que el Santos quiere. Y se va para los Estados Unidos. Para Nueva York. Para el Cosmos. Eso hoy en día no sucedería, como no sucedió con Neymar, por ejemplo, también del Santos de Brasil, que se termina yendo para Barcelona. Pero, ¿qué era básicamente el derecho de retención? Eso. Tú no puedes irte a jugar con otro equipo hasta que yo te dé permiso. Babe Ruth, la maldición del bambino, se da porque los Mediarrojas lo venden después del derecho de retención a los Yankees de Nueva York. Eso en el béisbol se termina con la decisión de Curt Floyd, que la Corte Suprema le dice a el sindicato de jugadores y a la Major League Baseball: si ustedes no arreglan eso entre ustedes, yo le voy a decir al Congreso que lo arregle, que fue lo que pasó con el dopaje. Entonces se crea la agencia libre en el béisbol en los Estados Unidos a través de una convención colectiva. Pero en el fútbol sigue. Hay unos antecedentes de un caso... Pero ¿cuál es el concepto de la agencia libre? A eso voy. Lo que tenemos hasta ahora es una etapa aficionada, una etapa profesional que da paso al derecho de retención y que en el béisbol empieza a moverse, pero en el fútbol en Europa se mantiene hasta 1995, que la Corte Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, dicta una decisión que cambia completamente el panorama del fútbol y del derecho deportivo, que es la sentencia del caso Bosman. Jan-Marc Bosman quería irse de un club de Bélgica a un club de Francia y el club de Bélgica tenía su derecho de retención. ¿Qué año? Eso es 1995, 15 de diciembre de 1995. El club de Francia le dice al club de Bélgica: te ofrezco tanto por Jan-Marc Bosman, que ya en ese momento se estaba retirando, no valía mucho, no tenía contrato, no estaba jugando, estaba fuera de forma, mira, te ofrezco tanto. Y el club de Bélgica le dijo que no. Y Jan-Marc Bosman se tuvo que quedar sin jugar, porque el derecho de retención generaba eso. Tú no te puedes ir hasta que yo no te dé permiso. Pero mientras yo te estoy pagando. No, eso es el derecho de retención. Tú estás conmigo todo el tiempo. Pero te tengo que pagar. No, incluso sin pagarte. Y eso pasaba también en las grandes ligas, incluso, donde tú no te podías cambiar de equipo sin el permiso del anterior. Y eso es lo que viene a ser la agencia libre. La agencia libre es: yo, después de que cumplo cierto tiempo, puedo tener libertad, agencia libre, de contratar con otro sin necesidad de que le pagues al anterior. Sí, hasta que se vence el contrato. Pero eso en el fútbol es de Jan-Marc Bosman 1995. Antes de eso no importaba si se aunque venciera mi contrato se hubiera vencido. Aunque el contrato se hubiese vencido. Yo fui el primero que te firmé y conmigo el que quiera contratarte tiene que venir a hablar conmigo. Y tiene que pagarme lo que sea que yo pida. Porque tampoco estaba tasado. Entonces, se genera la agencia libre que permite que una vez que tú finalizas tu contrato, tú puedas contratar con quien tú quieras. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que empieza a haber muchos más litigios sobre jugadores que tenían un contrato y querían terminarlo de manera anticipada. Yo tengo mi contrato de 5 años, pero me quiero ir para Italia. Tengo mi contrato de 5 años, pero me quiero ir para Colombia. Bueno, tú podías renunciar a tu contrato para irte a Colombia o irte para Italia, pero eso tiene consecuencias en el mundo deportivo. Y empieza a haber un cúmulo de demandas que al principio era muy difícil de manejar, no estaba tan claro, pero
en 1995, cuando ocurre esa decisión, FIFA dice, bueno, aquí tenemos un problema. Y es que yo nada de eso lo tengo regulado. Y empieza un proceso de negociación con la Unión Europea, la FIFA Estudios, y en el 2001 emiten el primer estatuto del jugador y las reglas del fútbol, que dice, si tú le terminas un contrato antes de que sea su periodo, te puedo imponer sanciones y tú tienes que pagarle al otro, tienes que indemnizarlo por esa terminación. Y eso empieza a generar toda una cantidad de litigios deportivos. ¿Eso fue lo que pasó con Messi cuando se fue del Barcelona al Paris Saint-Germain? Bueno, no. Una de las cosas que da este reglamento del 2001 es lo que se llama la estabilidad contractual. Tú tienes que mantener y cumplir tu contrato. En el caso de Messi, el año anterior había una discusión sobre el concepto de temporada. ¿Qué es una temporada y qué no? Porque se extiende por la pandemia. Y entonces Messi decía, mi temporada terminó en julio cuando ya se acabó el torneo, y estos dijeron no, porque por la pandemia se extendió más. Entonces te toca quedarte un año más con nosotros. Hubo muchos cambios, viene el denominado burofax, que es una notificación formal, todo un escándalo, y Messi decide quedarse un año más. Después, gracias a Bosman, 1995, Messi 2022, 2023 dice, mi contrato con el Barcelona se terminó, yo me voy libre al Paris Saint-Germain. O sea, el Paris Saint-Germain no pagó al Barcelona por Messi. Nada. Como sí lo hizo por Neymar, que pagó la cláusula de rescisión, que fue Juan de Dios Crespo con su sombrero a entregar el cheque de la cláusula de rescisión. Pero más allá de meternos en el tema de la cláusula de rescisión y otras cosas, lo que quiero decir es que empezaron una cantidad de conflictos que requerían de personas especialistas en esas normas del fútbol. Y fíjate por qué empiezo a hablar del fútbol si el béisbol ya lo tenía desde 1963. ¿Por qué el 2001 es tan importante en el fútbol? Porque en el medio se crea el TAS en 1983. El TAS es el Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausana, Suiza. Pero tiene muy poquitos casos. Si mal no me equivoco, se crea en el 83 y el primer laudo lo emite en el 87. Y después tenía 2 casos por año, 3 casos por año. Tenían una figura de consultas, entonces hacían consultas 5 casos por año. Y en el 2001, creo que es en el 2002 realmente, en el 2001 se emite esto, y en el 2002 FIFA dice, ¿saben qué? Yo las decisiones que tome, para que no la puedan apelar a un tribunal ordinario dentro del cantón de Zúrich, que es donde está la FIFA, yo prefiero que si la gente va a venir a FIFA y yo voy a tomar una decisión y me van a apelar mi decisión, la lleven a un tribunal deportivo y se la lleven al TAS. Y entonces FIFA decide darle jurisdicción al TAS. Y los casos de derecho deportivo del fútbol ahora no solamente van a FIFA, sino que van al TAS. Paralelamente, la Agencia Mundial Antidopaje también dice, buena idea, vamos a llevar los casos no solo del fútbol, sino de dopaje al TAS. Y eso que teníamos de 1, 2, 3 casos al año, pasó a 20, 50, 100, y hoy en día tenemos casi 1000 casos al año de derecho deportivo solamente en el TAS, previo al TAS infinito. Antes de eso, era muy poquito lo que se podía hacer de derecho deportivo. Entonces, si queremos utilizar o si queremos explicar el derecho deportivo que se practica en Europa y en la mayoría de América, tenemos que conectarlo definitivamente al fútbol y a la creación de las normas antidopaje que le dan jurisdicción al TAS. Diferente a lo que pasaba en los Estados Unidos, que es un derecho, el derecho deportivo es mucho más laboral,
porque está Ajá. basado en las convenciones colectivas y es mucho más de antitrust, de derecho de monopolio de la competencia y de protección a la competencia. Entonces, tú Es más una ley encuentras- comercial. Claro, entonces tú ves libros de derecho deportivo estadounidense de los años 60, de los años 70, pero de derecho deportivo de nosotros europeos, los más nuevos, son 2004, 2005, justamente estos. O sea, podemos ahí decir es que el donde ves nacimiento del derecho deportivo per se es de hace 20 años. Mira, como lo conocemos actualmente de gente que hace maestrías en Derecho Deportivo, que probablemente hasta el 2010 no había ninguna, que escribe libros de Derecho Deportivo en español, que se basa en la jurisprudencia del TAS, que tiene firmas de abogados solamente de Derecho Deportivo, es de hace unos 25 años para acá. En nuestra región. En los Estados Unidos no, porque tú tenías al laboralista que hacía derecho deportivo porque era de la convención colectiva. De ahí es que se nacían esos derechos. Es más, todo el tema de Sammy Sosa y Mark Maguire, de que Mark Maguire se metía los esteroides, era porque todavía no estaba regulado el tema de dopaje por convención colectiva. Entonces era un tema sancionatorio laboral. Pero eso es en los Estados Unidos. Para nosotros es totalmente diferente y se basa y se ata mucho a esto que te acabo de decir. Qué interesante. Ese fue el escándalo de Sosa, Clemens, todos quedaron metidos en ese enredo. Y pasó lo mismo que pasó con Kurt Floyd de la Agencia Libre, en el sentido de que el Congreso empieza a hacer las audiencias, que es donde va José Canseco y admite todas las cosas, va Clemens y admite todas las cosas, y básicamente el Congreso les dice: si ustedes no arreglan esto por convención colectiva, yo voy a emitir una ley y lo voy a arreglar. ¿Qué fue lo que pasó en el boxeo? El boxeo... sacaron la ley Muhammad Ali. Correcto. Llega el senador McCain y dice: ¿saben qué? Yo estoy viendo que está pasando esto con el béisbol y los del béisbol tienen una convención colectiva que lo va a arreglar. En el boxeo, si nosotros como Congreso no arreglamos esto, nadie lo va a arreglar. Y emiten la única ley que yo conozco en los Estados Unidos que regula un deporte profesional, que son los deportes de combate. Que los regulan las comisiones. Claro, Son ya después comisiones a nivel federal. atléticas. Claro, pero esto es importantísimo, que esto es una ley federal. O sea, la ley Ali es una ley federal. Es muy básica, pero no importa. Ya después tienen las comisiones que te van regulando a nivel estatal cada una de ellas, y por eso es que esa Las Vegas... Esa ley es tan fuerte que prohibió a los comisionados de boxeo estadounidenses formar parte de organismos internacionales. El Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, no tenemos gringos. Los gringos que tenemos no son miembros de la Comisión de Boxeo. Tal cual. Pero fíjate el hito y la importancia y el porqué de todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué hay una ley Ali en el boxeo y no la hay en el béisbol? Porque hay una convención colectiva de por medio, igual que lo hay en el fútbol americano, en el básquet, en el hockey, en la MLS. La MLS, dentro de todas sus cosas, tiene una convención colectiva. Por eso es que son las huelgas, que tienen las huelgas por la convención colectiva. Y por eso es que ellos tienen no solo las huelgas, que son tan famosas, sino, por ejemplo, en el fútbol americano, lo que hizo Tom Brady en el 2011 fue: tú no quieres acordarme a mí el tema de salario, muy sencillo, yo disuelvo el sindicato. Y en el momento en el que disuelvo el sindicato, nosotros dejamos de que esto sea un problema laboral, porque ya no hay sindicato, a que sea un problema antimonopolio y un problema de ley de competencia, antitrust. Y cuando tú le empiezas a decir a un equipo: tú no le puedes pagar más de lo que le paga el otro, eso va en contra de las normas antimonopolio, en contra de las normas de competencia, de libre competencia, perdón. No Tienes que pagarle lo mismo. No, al contrario, tienes que dejar que el libre mercado lo haga. En cambio, tú, en el deporte, tú puedes regular lo que le vas a pagar, lo que se llama el salary cap, para que tú no tengas desvariaciones y no tengas un Real Madrid. ¿Por qué tú tienes en el fútbol americano y en el béisbol gente ganando todo el tiempo, todos los años? Porque ellos tienen unas regulaciones que los obligan a mantenerse dentro de ciertos estándares.
Los Yankees, tú quieres pagar más, tienes que pagar un impuesto al balance competitivo. Eso, por ejemplo, se permite el en el japonés béisbol. de los Dodgers de Los Ángeles, que vale un contrato de 10 años de 770 millones de dólares. Pero ¿por qué él está cobrando 2? Para no caer en esas reglas. Él dice, el tema con Ohtani es que él está cobrando ahorita nada más 2 millones de dólares porque si a él le pagaran los 700 no podían contratar más nadie. Porque ellos tienen un techo salarial. Entonces, para él ganar, digo, no, tranquilo, mi contrato es 700, pero tú me pagas ahorita nada más 2, yo pago impuestos sobre 2, y los otros 700, cuando yo me mude para Japón, cuando me retire, me los vas pagando anualmente de 50 en 50 y yo pago allá en Japón muchísimo menos impuestos y me los quedo completos. Tú me pagas ahorita esos 700 en California y el 50 y tanto % Sí. se lo queda al Estado. Entonces, no, tranquilo, págame 2 ahorita. El resto me lo pagas cuando me retire. Interesante. Mucho. Hubo en una huelga de Grandes Ligas en la década del 90. La del 94, la más famosa que no hubo Serie Mundial. Exacto. 93, 94. Ahí ocurrió un hecho muy interesante, que hay una demanda de inconstitucionalidad contra la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de un grupo de ciudadanos que decían que en el béisbol no podía haber huelgas porque el béisbol ya era un patrimonio del norteamericano y por derecho constitucional ya ellos tenían derecho a ver béisbol 9 meses al año. Que no había nada en el mundo que le impidiera ver béisbol. Por eso la huelga era ilegal. Y lo demandaron ante la Corte. ¿Y qué ocurrió en ese entonces? Si no recuerdo mal, la Corte anunció que iba a dar su fallo un día viernes. Y el miércoles se levanta la huelga, se negocia. Y nunca llegó a un fallo, nunca llegó un fallo. Pero yo me acuerdo, yo era profesor universitario en ese entonces, era interesante. Claro. Yo decía, ¿qué pasaba si el deporte se vuelve un derecho constitucional? Correcto. ¿No? ¿Cómo la Corte de los Estados Unidos le iba a decir al pueblo, pues, de ahora en adelante, aquí no hay regla, tienen que jugar? O sea, era un tema constitucional al más alto nivel. Y fíjate que, sin ir muy lejos, lo tuvimos en la pandemia. Lo tuvimos en la pandemia de mi derecho a hacer deporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Y yo creo que con esto a lo mejor podemos ir cerrando y sería una buena conclusión. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es, volviendo al tema de la actividad física versus el deporte, es que tu derecho constitucional es a la salud y a la actividad física. No es al deporte profesional. El deporte profesional es un negocio y está regulado por leyes comerciales de la libre competencia y con contratos laborales. Entonces, eso no es un derecho constitucional. Tu derecho constitucional es a la actividad física, el que habíamos hablado antes. El de Ejercicio. moverte, el ejercicio sin necesidad. Ahora, tú quieres hacer dinero con eso, eso está dentro del marco de tu derecho de asociación. Así como tú te asocias para hacer una compañía, te asocias para hacer un sindicato, te asocias para hacer un colegio, te asocias para crear un club y para hacer un negocio, para montar una pelea de boxeo. Nosotros nos asociamos, nos ponemos, yo como promotor hago los contratos y todas las cosas, pero mi derecho ahí no es derecho constitucional a hacer deporte, no, tu derecho constitucional a hacer deporte es hacer actividad física, deporte en noción amplia. Aquí lo que yo te tengo que proteger como Estado es tu derecho a ejercer una actividad lícita a nivel comercial. Pero nunca sabremos que hubiese dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos, hubiera sido un super fallo, pero yo creo que ese fallo hubiera cambiado el deporte en el mundo. yo creo que no, porque yo creo que hubiese ido por ahí, de decir, no, tú tienes derecho al entretenimiento, pero así como puedes ver béisbol, también puedes ver una película. Y tú no puedes, y el derecho de asociación es positivo, pero también es negativo. ¿En qué sentido? En que yo me asocio con quien yo quiera, pero no me puedes obligar a asociarme con alguien que yo no quiero asociarme.
Entonces tú no puedes obligarlos a ellos a que se pongan de acuerdo. Si ellos no se quieren poner de acuerdo, no se ponen de acuerdo. No podemos obligar a las 4 asociaciones de boxeo a que se pongan de acuerdo y formen una sola. ¿Por qué no? Porque eso sería lo ideal, tener una sola. ¿Por qué no lo hace? Porque es que no podemos obligarlos. Si ellos no quieren, no hay un ente, ni siquiera divino, que los siente a ellos a ponerse a todos de acuerdo. Ok, una pregunta que te tengo. ¿Cuándo consideras tú que nace el deporte amateur y posteriormente el deporte profesional? Que es una consecuencia, históricamente, ¿cuándo comienza? Todo esto que venimos hablando. Amateur, siempre que se cuenten las reglas que hay de deporte, existe deporte aficionado. O sea, podemos hablar de que los griegos hacían las Olimpiadas. Tal cual, así es. Y profesional, cuando te pago para que hagas ese deporte. No hay, dependiendo de los deportes, hay una definición diferente de cuándo eres profesional y cuándo eres aficionado. En el boxeo es muy particular, porque en el boxeo yo prácticamente como promotor me autodenomino que la pelea es profesional y si me la avala la comisión o me la avala la autoridad, mi pelea es profesional. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Y los boxeadores que contraté, entonces a estos les voy a pagar y los de aficionado no les voy a pagar. En el fútbol tú tienes que ganar más de lo que te gastas. Entonces si tú te gastas en unos zapatos 200 y en el transporte 100 y te ganas 500, pues en teoría eres profesional. Eso es muy difícil de determinar en la práctica, entonces lo que se hace es cuando tienes un contrato de trabajo. Tú tienes un contrato de trabajo y ganas salario mínimo, eres profesional. En el béisbol es muy fácil porque yo te meto en el roster. Y entonces dependiendo de si estás en el roster o no, te acobija la convención colectiva que ya es laboral y eres profesional, o estás, por ejemplo, aunque eres profesional, estás en AAA o mira, ya ni siquiera tienes contrato y estás libre. Y pero en los inicios, en el ejemplo que yo te dije del fútbol, ese es el inicio del deporte profesional en el fútbol. En el mundo. Correcto. Oye, no sabría... Porque el béisbol nace a finales del siglo XIX. Yo sí creería, podría ser que sí estamos hablando, porque el boxeo también después... Oye, yo creería que sí. Sí, no conozco a lo mejor... O sea, podemos deducir que históricamente el deporte amateur siempre existió. Sí. Y ya cuando empiezan a pagarles, estamos hablando a finales del siglo XIX, porque el béisbol, no recuerdo ninguna etapa del béisbol como amateur, pero sí hay béisbol amateur. Sí, no. Y hay una federación de béisbol amateur en el mundo, y no que solo, es un mundial y hace correcto. todo. Y no solo eso, sino que además tienes todas las miles de competición, sino que incluso antes de la creación de la Major League Baseball, después tuviste varias ligas paralelas que no eran necesariamente profesionales. Sí, la gente piensa que Estados Unidos nada más son la Major League Baseball. Hay cualquier cantidad de ligas en todos los Estados Unidos. Correcto. Distritales, barriales, de todo, en todos los sentidos. Correcto. Y eso es importante establecerlo porque hay ese concepto y ya la FIFA tampoco creo que regula nada que tenga que ver con amateurismo. Ya el fútbol es profesional. Al contrario. El gran mundo que regula FIFA es el fútbol aficionado. Luego las ligas locales normalmente son las que regulan el profesional. Pero a grandes rasgos, todo, porque además es que mira, no solamente regulan el fútbol masculino de mayores, regulan fútbol masculino hacia abajo, sub-21 hacia abajo, todo el que quieras. Luego, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol salón, o fútbol sala, no me acuerdo cuál es el que es. Luego tienes, que no está por FIFA, pero tienes fútbol paralímpico, tienes toda una cantidad de cosas, fútbol de ciego, tienes todo es aficionado. Y lo regula la FIFA. El paralímpico no, pero estos otros sí. Todo se regula por FIFA. Para empezar, que FIFA es la que te dice primero si eres profesional o no. El artículo 2 de estos estatutos que te estoy diciendo es quién es profesional y quién es aficionado. O sea, el artículo 1 te dice, yo solamente voy a regular profesional y aficionado. Y el artículo 2 te dice, profesional es el que tiene un contrato escrito y gana más de lo que produce, lo que se gasta. O sea, desde el comienzo empiezo a decir, yo voy a regular todo.
Y la FIFA comienza en el siglo XIX, no, en el siglo XX. En el siglo XX, 1904, si no me equivoco, con 7 naciones, de las cuales también, si no me equivoco, España estaba representada por el Real Madrid. Si ellos hacen, la FIFA no tiene absolutamente nada que ver con el deporte olímpico en ese entonces, porque se jugaba fútbol en las Olimpiadas. Correcto. Entonces, si ellos eran el organismo rector, debían tener algún tipo de participación. Correcto, pero no la tenía porque las Olimpiadas en ese momento estaban muy por encima. Y por eso es que Uruguay juega con 4 estrellas, porque ellos antes de ganar el primer mundial de 1930 habían ganado 2 Olimpiadas. Qué interesante ese hecho de Uruguay. Claro, porque Uruguay dice, espera, que cuando yo la gané no había mundial. Correcto. Tienen una forma de... Así es. Pero ¿por qué otros equipos olímpicos no lo hicieron más nunca? A menos que hayan sido las 2 únicas Olimpiadas en las que hubo fútbol. Porque al inicio no hubo fútbol. Puede ser. Perfectamente. En 1899 no había fútbol para jugar. Exacto, con Pierre de Coubertin sí, perfectamente posible. Ese puede ser una teoría a investigar, ¿no? Cuando el fútbol tiene esa característica bueno, pudo haber habido 2 Olimpiadas en las que se jugó fútbol y fueron ellos. Por eso es que en ese momento son una potencia y hacen el primer mundial. Así es. Sobre los argentinos. Sobre los suizos, que era donde estaba. Donde estaba la FIFA. Y los ingleses y todo. Los ingleses. Los ingleses, qué interesante. Brasil ni se escuchaba por la esquina. Mira, qué parodia lo del desarrollo pues, del derecho deportivo. Pues el derecho deportivo históricamente da para mucho más. Así es. Las empresas de derecho deportivo tal como la conocemos actualmente y norteamericanizadas, pues en Estados Unidos cada deportista tiene un agente que lo representa ante todo para la firma de contratos, para todo, en todos los deportes que son profesionales. O sea, yo pienso que ellos sí tienen un desarrollo dentro de sus legislaciones desde principios de siglo, con regulaciones muy fijas de derecho deportivo. Ellos tienen un fundamento muy grande. Inclusive las grandes ligas, cuando tienen su primera gran crisis, que es alrededor de 1917, con la venta de los juegos de la Serie Mundial por parte de los Medias Blancas de Chicago. Los Medias Negras en ese entonces. Los Medias Negras en ese entonces. Sí. Así que se jugaba a 7 juegos y ellos perdían para cobrar para llegar al séptimo juego. Entonces, todas esas son regulaciones históricas del deporte y de ahí en adelante solo cobras hasta el 4.º juego. De ahí en adelante no cobras nada. Y mira, tiene más de 100 años la regla porque en 1917 hicieron trampa, porque eso era hacer trampa. Claro. Entonces todas las series mundiales llegaban a 7 juegos, ¿no? Son los aspectos negativos del deporte, ¿no? De las historias del deporte, de las que hay mucho, y cada vez hay más controversia con los deportes, con las reglas nuevas. Actualmente los Yankees de Nueva York con el bate torpedo. O sea, el deporte tiene siempre esa aptitud de las reglas y cómo van cambiando. No podíamos imaginarnos hace 40 años un VAR que te dijera, eso no es gol, eso sí es gol, y que ahora es en todos los deportes, porque hasta en el boxeo lo usamos, ¿no? Y el béisbol también lo está usando. Sí, el instant replay lo has tenido muchísimo antes que el VAR. Sí, los gringos lo usaban de antes. Sí, con un estándar único en el derecho, que es el estándar de la certeza absoluta. Tú para revocar una decisión tienes que tener una certeza absoluta de que la decisión que se tomó en campo está errada. Si tú tienes dudas si la decisión que se tomó en campo es errada, tienes que mantener la decisión que se tomó. Ese estándar de la certeza absoluta en el derecho no existe. Solamente existe en el derecho deportivo. Porque nosotros tenemos, más allá de cualquier duda razonable, que te permite tener dudas y meterlo preso.
Luego, en el derecho deportivo se utiliza mucho el balance de probabilidades. 50 y 50, mira, no estoy tan seguro, pero es mucho más probable que haya pasado esto, entonces lo decido. Con el instant replay requiere certeza absoluta, un estándar que no existe en ninguna otra área del derecho. Otra evolución histórica del deporte que llama mucho la atención, y eso lo vi cuando estuve en Pandeporte, porque empecé a enterarme de un poco de deportes que yo no sabía ni que existían. Y la gente ha empezado a practicar nuevas modalidades deportivas en los últimos 25 años, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, algo que no se practicaba antes, el frisbee. El frisbee era una competición olímpica, ya va para el deporte olímpico. La escalada, la no sé qué. Hay una serie de cosas nuevas. eSports van para las Olimpiadas. Entonces, pienso que eso tiene que ver históricamente con que yo pienso que el deporte olímpico está tratando de innovar porque la FIFA se ha robado el mercado deportivo del mundo. Todo es fútbol. Menos en los Estados Unidos. Menos en los Estados Unidos. Menos en los Estados Unidos. Pero el deporte olímpico ha decaído en el sentido de que ya no es un espectáculo como era antes. Y esas crisis de los Juegos Olímpicos tiene mucho tiempo. En algún momento logré decir que a un autor que uno de los problemas del deporte olímpico fue el final de la Guerra Fría, porque lo que mantenía en vilo los Juegos Olímpicos era la Guerra Fría, los Estados Unidos contra la Unión Soviética, las grandes finales del básquetbol y que para el 92 llevan la NBA a jugar entonces resulta que toda la plata de esas Olimpiadas del 92 que fueron en Barcelona las hizo el básquetbol, porque todo el mundo quería ver los juegos de básquetbol. Hasta la señal satélite se vendía. Ellos vendieron la señal de esos juegos totalmente aparte de lo de las Olimpiadas, porque era demasiada plata, para tratar de tener un protagonismo. Después trataron de llevar beisbolistas profesionales, después inclusive en algún momento quisieron llevar boxeadores profesionales. Entonces que levantó la mano para decir, fue el Canelo Álvarez, yo quiero ir. ¿Cómo vas a matar a un chiquillo de 20? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a ir? Hay deportes en el que eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido, el gran momento de las Olimpiadas, que empezaron en 1899, las Olimpiadas modernas, han tenido esa circunstancia y esa adversidad del fútbol que ha acaparado el mundo de una forma impresionante, que hasta los medios de comunicación, el deporte como lo conocíamos hace 40 años, se acabó en ese sentido. Ahora todo es la FIFA y en los últimos años, pues el último gran trastabillado, que ese es tema para una conversación entera, fue la Superliga, que trataron de hacer los grandes equipos para salir de la influencia de la FIFA. Pero es muy interesante porque a nivel legal la permitieron. Lo que dijo el Tribunal Europeo en el caso de la Superliga, que lo cita ahora en el caso de Errá, porque así como hablamos de la evolución y hablamos del caso Bosman y el tema de la estabilidad contractual, hoy en día tenemos el caso de Errá que relativiza esa estabilidad contractual, pero el Tribunal de Justicia Europeo ha ido emitiendo varias decisiones. Y esa última decisión cita al caso de la Superliga en varias oportunidades y al final el Tribunal de Justicia Europea termina diciendo que la Superliga está permitida, FIFA no lo puede prohibir. Pues llegaron a un acuerdo. Claro, pero no... La FIFA no podía impedirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero tuvo que haber una decisión que lo dijera. O sea, porque sí que... los tribunales... El Tribunal de Justicia Europeo. El Tribunal del TAS. No, el Tribunal de Justicia Europeo. Como una controversia jurídica no deportiva. Exacto, de protección a la competencia. Protección a la competencia. Interesante. Súper. Bueno, Luis, muchas gracias. Pues, no, gracias a ti. De veras, fíjate, para poder hablar 1000 horas con esto. Gracias. Así es.